Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este sábado 9 de abril ya, iniciando con nuestra lección número 3, que lleva por título Caín y su legado. Lecciones bastante interesantes que nos han tocado, y hoy iniciando, como les digo, con esta lección Caín y su legado. Vamos a ver cómo hay un paralelismo entre el capítulo 3 y el capítulo 4, que es el centro de nuestra lección. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos el rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por la bendición, Señor, que nos das de despertar a un nuevo día, a un sábado más, Señor, que tú nos das. Te queremos pedir, Señor, que tú estés con nosotros, que nos bendigas, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de nosotros. Y, Señor, que todo lo que digamos, hagamos, Señor, y estudiemos sea para darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad hoy y siempre. Todo te lo pedimos, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, estamos en la lección número 3, Caín y su legado, y el versículo de memoria se encuentra en Génesis 4:7, que dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Me gusta mucho la versión que tengo de la Biblia de estudio de Andrew, que es la versión Reina Valera de 1995. Y quiero compartir con ustedes el mismo versículo que se encuentra en Génesis 4:7, que dice, si hicieres lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Y me gusta mucho, les digo, esta Biblia porque trae incluido el comentario bíblico, y muchas veces clarifica un poco más acerca de lo que quiere decir cada versículo, y uno encuentra una forma de ver el versículo. Fíjense lo que dice para el versículo 7. Aquí inicia desde el versículo 6 el comentario, pero es para el versículo 6 y 7. Dice: Dios interactúa directamente con Caín usando preguntas para enseñarle. Y le dice: el pecado está a la puerta. Eso ya es parte del versículo 7. Dice: el pecado está a la puerta acechando. Dice: el término usado aquí en el hebreo podría aludir a un demonio de la mitología oriental que guardaba las puertas. Es decir, el pecado se agazapa, como un demonio, listo para abalanzarse sobre los que le abren la puerta. En Génesis dice nuestra lección: inmediatamente después de la caída y de la expulsión de Adán y de Eva del Edén, principalmente vienen nacimientos y muertes. Todo en cumplimiento de las profecías de Dios en el capítulo anterior. Al ser capítulos paralelos, como les comentaba al inicio, Génesis 3 y 4 contienen muchos temas y palabras en común. Por ejemplo, la descripción del pecado. En Génesis 3, el versículo del 6 al 8 se compara con Génesis 4:8. Vamos a ver esa comparación, y les voy a leer Génesis 3 del 6 al 8. Dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esa es una descripción del pecado que habían cometido. En Génesis 4:8 nos habla de el asesinato de Caín y de Abel
por parte de Caín. Dice, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un paralelismo entre el pecado que se cometió en el Edén por Adán y Eva y el pecado que cometió Caín al matar a Abel. El otro paralelismo es la maldición que hay sobre la tierra en ambos capítulos. La maldición que se le dio a la tierra en el versículo 17 se compara con el del 4:11. El 17 del versículo 3 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Y en el versículo 4:11 se compara con la maldición también que se le dio a la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Otro paralelismo, la expulsión. Recordemos que en el capítulo 3, versículo 24, se habla de la expulsión de Adán y Eva, que dice, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y como comparativo, lo encontramos en el versículo 4, del 12 al 16. Y voy a leer nada más el 12 y el 16. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en ella. Y el versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Vemos cómo hay un paralelismo también en la expulsión de Adán y Eva en el primer pecado, y ahora con el pecado de Caín, también Dios lo expulsa. La razón de este paralelismo, dice nuestra lección, es resaltar el cumplimiento de lo que sucedió antes, las profecías y las predicciones que Dios le había dado a Adán y a Eva después de la caída. El primer hecho después de la expulsión de Adán está lleno de esperanza, que es el nacimiento del primer hijo. Cuando Caín nació, Eva pensó que era el cumplimiento de esa esperanza que ellos tenían, que Dios les había prometido al Mesías, y Eva, y me imagino Adán, pensaban que Caín era ese Mesías prometido. Los siguientes eventos, el crimen de Caín, el crimen de Lamec, la disminución de la longevidad y el aumento de la maldad, son todos cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis 3. Sin embargo, aún así, no todo está perdido. Me llamó mucho la atención ese comentario que dice el crimen de Caín y el crimen de Lamec. Fui a leer sobre el crimen de Lamec, que se encuentra en el mismo capítulo 4, ya casi al final. Dice el versículo del 23 al 24. Un día Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeñito. Lamec era parte de la genealogía por el lado de Caín. Dice, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Me llama la atención, o me llamó la atención esa parte, porque recordemos que Dios le dijo a Caín que si una persona intentaba asesinarlo o lo mataba, Caín iba a ser vengado 7 veces. Aquí Lamec, al haber matado a 2 personas ya, a un joven y a alguien que lo golpeó, dice que él se jactaba de que si Caín iba a ser vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7. Aquí vemos cómo ya a esa altura del mundo, ya el pecado iba haciendo que el hombre fuera cada vez decayendo más y más y más. No me puedo imaginar la cantidad de pecado que pudo haber habido en ese tiempo que Dios eliminó o prefirió raer a la humanidad de esta tierra. Pero dejó esa raíz, esa genealogía que iba por el lado de Seth, porque en ese mismo capítulo
después de la muerte de Abel, Dios les da un tercer hijo a Adán y Eva, que fue Set, y fue por el lado por donde siguió Noé y pues toda la humanidad que hoy conocemos. No me puedo imaginar tan grande el pecado si hoy en nuestro tiempo vemos y nos sorprendemos cómo la humanidad cada vez va de mal en peor. Y en ese tiempo, para ese tiempo, la media era podemos decir, uno de que se jactaba de haber asesinado a estas dos personas y aún dijo, yo seré vengado 70 veces 7, cuando Dios ni siquiera le dijo eso como a Caín. Es bastante interesante cómo hay ese paralelismo entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Génesis. Durante esta semana vamos a estar estudiando más a profundidad cada uno de estos temas, cada uno de estos paralelos que hay. Vamos a estudiar el pecado de Caín al haber asesinado a Abel, las dos ofrendas, la ofrenda de Caín y de Abel, el crimen, el castigo de Caín y la maldad del hombre, como poco a poco, o podemos decir muy rápidamente, iba de mal en peor. Pidamos a Dios sabiduría para que podamos encontrar las bendiciones, las gemas que Dios quiere mostrarnos. Muchas veces pensamos el libro de Génesis ya lo he leído muchas veces, ya me sé todas las historias, pero hermanos, los invito a que sigamos estudiando. Cada día podemos encontrar, Dios nos revela nuevas tesoros que pueden servirnos para nuestra vida espiritual. Todo lo que estudiemos nos sirve para crecimiento espiritual. Así que busquemos diariamente el estudio de la palabra de Dios y apoyémonos con la escuela sabática. Es una buena guía para que nosotros aprendamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que inclinemos el rostro para despedirnos esta mañana. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque has estado con nosotros, Señor, porque hemos sentido tu presencia. Señor, queremos pedirte que tú sigas abriendo nuestro entendimiento, que tú nos sigas dando el deseo, Señor, de estudiar tu palabra, que aunque muchas veces, Señor, nuestra tendencia al mal es muy, muy fuerte y muchas veces no queremos estudiar tu palabra, Señor. Pero cuando menos queramos estudiar tu palabra, Señor, ayúdanos para que te busquemos, que busquemos el estudio, la oración y, Señor, que a partir de ahí nosotros podamos compartir con más personas del gran amor que tú nos tienes. Bendícenos, Señor, danos sabiduría, que tu Santo Espíritu siempre nos acompañe y que nos transforme, Señor, que nos des esa transformación que necesitamos, Señor, para parecernos cada día más a ti. Bendice cada uno de mis hermanos, quédate con ellos, con sus familias y, Señor, también con mi familia. Que este sábado pueda ser de mucha bendición y que todo lo que hagamos, Señor, sea para alabarte, glorificarte, Señor, y darte la honra que tú te mereces. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor y misericordia. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, te lo pedimos y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que sigan teniendo un muy feliz sábado, que podamos seguir gozándonos ahí donde nos reunimos con nuestros demás hermanos en nuestras iglesias y que cada día pidámosle a Dios el deseo de estudiar su palabra. Que Dios quiere a través de su palabra transformarnos, darnos más tesoros, como les digo siempre, y que el deseo Dios lo implante en nuestro corazón para que día con día podamos abrir su palabra, podamos orar, podamos estudiar y que podamos compartir lo que aprendamos. Hermanos, que Dios les bendiga y que sigan teniendo un muy feliz sábado.